Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Les doy las gracias primeramente por estar aquí con nosotros y agradezco a Dios por la bendición. Este día es una bendición cada mañana, cada que nos despertamos, decimos gracias Dios porque es por Él que estamos aquí. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de siempre les digo que son temas importantes, pero es que todo lo que hay en la palabra es de bendición y es importante y como dice la palabra, nos es útil para nuestra vida, nos instruye, nos redarguye, nos corrige a través de la palabra. Pues el tema de día de hoy, vamos a hablar de Esther y se llama nuestro tema, si tú no lo haces, alguien lo hará. Me vino este tema porque si alguno de ustedes nos escucharon la semana pasada, supieron que hablamos sobre el Halloween y debido a esta palabra que compartimos, hubo personas que me hablaron para decirme que no está bien que hable de cosas que no puedo cambiar, que son tradiciones importantes y que son tradiciones que se deben de seguir y que no está bien que hable de esta manera. Y me quedé pensando, yo sabía antes de hablar del Halloween que podía haber para muchas personas confrontarles cuando no quieren saber la verdad, porque dice que la verdad nos hace libres, ¿verdad? Pero cuando no nos interesa saber la verdad, pues nos seguimos esclavos y cautivos de ese engaño y de esa mentira que quien quiere hacerlo es el enemigo. Y esto me hizo ver, en algún momento dije, ¿para qué lo hice? ¿No? Pero dije, no, es importante que la gente sepa la verdad y la única verdad está en la palabra de Dios y necesitamos nosotros como hijos de Dios compartir de lo que Dios dice, aun aunque a veces vengan cosas como estas. Y esto fue lo que me hizo hablar de Esther, esta reina de Esther, la reina Esther. ¿Por qué? Porque ella tenía que hablar para poder salvar a su pueblo. El libro de Esther está en los libros históricos, está en el Antiguo Testamento y es un libro que no, en ese libro no se menciona la palabra de Dios, no está escrito Dios dijo como en todos los demás libros. Por eso ha habido muchas personas que dicen que es un libro apócrifo, pero no, porque aunque no se menciona la palabra de Dios, Dios se muestra en cada momento, en cada situación en este libro de Esther. Este libro no se sabe quién lo escribió, se cree que fue Esdras y Nehemías que estuvieron en este tiempo, pero no se sabe, es anónimo. Y creí importante que lo supieran porque muchas veces nosotros creemos que Dios no está con nosotros por las cosas que están pasando, pero el Señor está con nosotros todos los días. No lo vemos, pero Él está ahí. Así que en este libro no está mencionado, pero cuando vean todo lo que está pasando, lo que pasó en esta historia, se van a dar cuenta que Él estaba ahí en cada momento. Y esto me hizo ver que Él está en nosotros en cada momento. Y quiero leerles, porque Esther es un libro que ahorita se los voy a resumir, pero quiero leerles dos partes de versículos de la Biblia donde de aquí saqué el tema, si tú no lo haces, alguien lo hará. En Esther 4:14 dice así, si te quedas callada, Mardoqueo le dice a Esther, que era su primo, le dice, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Entonces la reina Esther le dice, entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey y tengo que morir, que moriré. En otra la Biblia, Reina Valera dice, si tengo que perecer, que perezca.
De aquí lo saqué porque, como yo les digo, alguien tiene que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Cuando nosotros decimos, no, no puedo, o tengo miedo, o no, no quiero, entonces Dios escoge a alguien más. Y yo hoy decidí que a través de esto que me pasó, que siempre que yo pueda abrir mi boca y hablar de la palabra de Dios, yo tendré que decir, sí, sí quiero hacerlo, Señor. Heme aquí, Padre. Alguien me enseñó que solamente es decir sí, estar dispuesta a alzar la mano y Dios va a estar contigo en cada momento y en cada proceso de tu vida. Yo creo que algunas veces ustedes han tenido que tomar decisiones y por miedo a enfrentarse, no sé, a esa persona que está haciendo un daño o por miedo de decir soy cristiana, me van a hacer algo o no hacemos lo que debemos de hacer. Y la reina Esther es una reina que tenía ese valor, tuvo miedo, pero decidió tener valor para hacer las cosas. Bueno, pues voy a resumirles en el libro de Esther. Vamos a hablar sobre Esther, que era una mujer valiente, una mujer que tuvo miedo, pero que decidió hacer las cosas para obediencia a Dios. Vamos a hablar de Mardoqueo, que era su primo, que era sobrino del papá de Esther. Esther era una mujer que fue viuda, era una joven porque la edad en la que ella estuvo como reina se dice que estaba en la juventud, no dice años, pero se cree que estaba en una juventud. Era Mardoqueo, era su primo, algunos dicen que es su tío, pero era su primo porque era sobrino del papá de Esther. Esther era huérfana, habían muerto su padre y su madre. Quiero explicarles que tanto Esther como Mardoqueo eran judíos. Ellos se exiliaron, los exiliaron cuando había problemas, fueron exiliados cuando salieron de la tierra de Canaán, fueron exiliados y se fueron al rey, a Susa, que era donde estaban ahí. También vamos a hablar del rey Asuero, también llamado Jerjes, Jerjes I, que este rey era el que reinaba en Susa y aunque él reinaba en Susa, este rey tenía mucho poder en 127 regiones de ahí de Susa. Es un rey donde ahorita que veamos, le gustaba mucho la fiesta, le gustaba mucho tomar, le gustaba mucho, pues tenía el control de todas las cosas, pero hacía muchas cosas, era un fiestero, como dicen aquí, ¿no? Y la otra persona en la que vamos a hablar es de Amán. Amán venía de los amalecitas y era alguien pues que estaba en contra de los judíos y era como un sucesor o como un oficial o como alguien que estaba al lado del rey Asuero. Bueno, también quiero decirles que Mardoqueo siempre se encontraba en la puerta del palacio del rey. Él era el que vigilaba y yo creo que iba y le daba qué pasaba en la puerta del rey, en las afueras de la puerta del rey. Bueno, pues ya diciéndole quiénes son y nos falta alguien también, la reina Basti. Basti era una reina, era esposa, una de las primeras esposas del rey Asuero y ahorita voy a hablar de esta palabra, pero que quería que supieran de quiénes son de los que íbamos a hablar y de los que habla este libro de Esther. Bueno, pues pasa esto así. El rey Asuero hizo dos fiestas, una que tardó muchos 6 meses y otra que tardó 7 días, donde la primera reunió a todos sus príncipes, todos los que estaban en el gobierno, para que vieran el poder que él tenía, ¿no? Y en la segunda invitó al pueblo y les dijo que podían tomar y demás. Como saben, sus fiestas eran largas. Pero un día en esas fiestas, cuando estaba ya muy borracho, manda a llamar a su esposa que se llamaba Basti y le dice que venga, que se presente. Ella quería presentarla y lucirse, quizás algunos dicen o piensan que quería lucir el poder y la hermosura de su esposa porque se dice que era muy bella. Pero ella decide no presentarse con el rey.
¿Por qué? Yo creo que era una mujer orgullosa, una mujer como muchas hay aquí que dicen, yo no me voy a dejar mangonear por mi esposo ni por nadie. Yo creo que esta mujer era orgullosa y que dijo, no. Algunos dirían, no, debería de ser sumisa y poder ir, pues ser el rey, tenía que ir, como si aquí nos mandara a llamar el presidente, y dices, no, yo no voy. No, bueno, pues esta mujer dijo, yo no voy, que era la reina, esposa del rey Asuero. Cuando ella no quiso ir, pues imagínense cómo iba a quedar el rey ante los demás. Y pues el rey siempre no tomaba buenas decisiones. Esto me hace pensar que cuando uno tiene una vida no muy placentera en las cosas de Dios, no toman muchas decisiones. Por lo general el rey siempre estaba tomado y cuando uno está tomado no está consciente de lo que hace y pidió decisiones a sus consejeros, a los demás y le dijeron, ¿sabes qué? Si tú haces que esto quede así, las demás mujeres van a hacer lo mismo con nosotros o también contigo. Necesitas buscar una reina. Esto hace que entonces el rey Asuero busca, atrae a muchas mujeres, les dicen que vayan, como si aquí fuera la reina de belleza, así hacen un concurso para que vengan y se haga, se escoja la nueva reina, porque se destituyó a la reina Basti. Este concurso duró un año, 6 meses en las que ellas usaban perfumes y demás, y otros 6 meses en los que toda una preparación para que hiciera. Y entonces Mardoqueo le dice a su sobrina, que era como su hija adoptiva, le dice que vaya con el rey, pero que no le diga que son judíos, que vaya. Va entonces Esther, que era una jovencita, va y entonces en la preparación escogen a Esther. Y cuando el rey Azuero la ve, se queda impresionado de su belleza. Esther tenía gracia, tenía el favor de Dios. Cuando uno tiene el favor de Dios, haya gracia con los demás. Cuando Dios pone las cosas en alguien o en algo, Él mueve todas las cosas para que todo sea a favor del propósito que Dios está diseñando. No necesita decir que Dios estaba ahí, pero Dios estaba ahí. Cuando esta reina, cuando Esther entra, todavía no siendo reina, pues la hace reina porque tenía el favor de Dios. Perdón. Y el rey Asuero la acepta, ya que la hace reina, la coronan y la hace reina. Entonces, Mardoqueo siempre estaba a la puerta. Y Amán, ¿se acuerdan que les dije quién era Amán? El que estaba al lado, a la derecha del rey. Él tenía mucho odio contra Mardoqueo. ¿Por qué? Porque cada que este Amán entraba a ese reinado, ¿qué creen? Todos los demás se postraban ante él, pero Mardoqueo no lo hacía. Pues Amán se enojaba. ¿Quién es este tipo para que no se postre ante mí? ¿No? El orgullo a veces de las personas, ¿verdad? Ese orgullo que nos dicen, a ver, yo tengo este poder, yo tengo este liderazgo, yo tengo esta jerarquía, ¿cómo es posible que los demás? No, acuérdense que a Dios aborrece a los orgullosos. Y entonces Mardoqueo no lo hacía y le dicen, es que él es judío y no se postra ante ningún Dios más que a su Dios. Entonces sabemos aquí que Mardoqueo adoraba a ese Dios viviente, que es el Dios que tú y yo creemos también. Entonces, él no se postraba. Cuando tú no haces lo que los demás no quieren hacer, que vas en contra, dice que la palabra de Dios dice que nosotros no somos de este mundo, que somos extranjeros y vamos contra corriente. ¿Cuál es la corriente? El mundo. Cuando tú no haces lo que el mundo hace, el mundo no te quiere, la gente no te quiere, pero hay ya un Dios que te respalda. Bueno, pues Mardoqueo se entera que hay muchas cosas en esta historia, pero este Amán le tiene mucho coraje por eso. Entonces, un día hace suerte, le llaman Pur, echa unos dardos de suerte como aquí cuando jugamos para echar suerte, adivinación. O sea que hay gente que también le gustan las cosas de adivinación, todas esas cosas que no le agradan a Dios, para echar suerte para ver qué hacen. Y le dice que al rey que debería de hacer que se exterminen a todos los judíos, lo convence
para que se haga este exterminio, un genocidio. Lo que tenía planeado es exterminar con todo el pueblo, matar a todo el pueblo. Y convence al rey. Y entonces, como le tiene tanto coraje a Amán, a Mardoqueo, ¿qué hace? En su casa, en el patio de su casa, hace una semaforita como para ahorcarlo, para matarlo, un palo, se me fue ahorita el nombre, para que fuera matado Mardoqueo, porque lo quería. Y quería en en ese escrito que habían hecho, le da el rey el anillo, porque el rey solamente con el anillo podían sellar cuando él decía, sí, esta ley yo decreto que sí es correcta y que lo salga a la luz. Entonces, tenía esa ley de que podía exterminar cualquiera que quisiera a los judíos, y pues Mardoqueo y Esther eran judías, pero el rey no sabía que Esther era judía. Bueno, después de esto, ¿qué pasa? Pues cuando se entera que quieres terminar con el Mardoqueo, en aquel entonces ellos se llenaban de silicio, se rompían sus vestimentas y se rapaban algunos, porque era un duelo, estaban pasando por un dolor. Imagínense que alguien supieras tú, como lo está pasando ahorita en muchos lugares, donde están matando a aquellos cristianos que están dando la vida por el Señor y que hablan de la palabra y que les dicen que si dejan de hablar no los matan, y si no los matan, y que ellos dijeran no, no, ellos defienden la palabra, están convencidos de a quién adoran. Bueno, pues Mardoqueo estaba muy triste, y entonces la reina Esther lo ve desde lejos porque trabajaba en el palacio Mardoqueo, y lo ve desde lejos y manda a un criado que le diga qué está pasando, y entonces le manda a decir lo que está pasando. Dice Mardoqueo que Amán quiere acabar contigo, con todo su pueblo, y es lo que les acabo de leer. Si te quedas callada en un momento como este, vendrá la muerte para nosotros. Esther le dice, es que dile que si lo hago, ya lleva 30 días que que el rey no me manda a llamar. Cuando el rey te manda a llamar, era permitido, pero si no te mandaba a llamar, tú podías morir. Había arqueros que podían matarte en el momento, porque no tenías que entrar si no había permiso del rey. Pues el rey no había mandado a llamar a Esther desde hace 30 días, pero ella dice, bueno, para que yo pueda hacerlo, dame fuerzas. Entonces les voy a pedir que ayunen todo el pueblo, los bebés, los niños, mujeres, hombres, todos 3 días y 3 noches, para que mediante este ayuno yo también voy a ayunar con todas las mujeres que están a mi alrededor conmigo, a mi cargo, y ayunan esos 3 días y 3 noches. Cuando nosotros tenemos problemas muy grandes, el mejor resultado que podemos tener es a través del ayuno, porque el ayuno nos da las fuerzas para poder resolver. Mediante el ayuno, nuestra carne creemos que se debilita, pero no, se fortalece, porque es cuando la presencia del Espíritu Santo entra más en nosotros y nos mueve a hacer las cosas correctas, las cosas, tomar decisiones correctas. Y Él nos dice que Dios va a estar con nosotros en todo tiempo. Estamos respaldados por Dios. Cuando nosotros tenemos ese ayuno, estamos respaldados por Dios. Termina este ayuno y la reina se presenta al rey. Se presenta con miedo, pero fortalecida porque sabe que no va sola, que Dios va con ella. Cuando se presenta, pues el rey, cuando tenía un cetro, él era como un bastón. Cuando extendía el cetro, quiere decir que no pasaba nada, que ella le permitía que entrara. Y entonces entra la reina. Cuando entra, el rey estira el cetro y entra la reina, y entonces toca la punta del cetro. Y entonces el rey le dice, ¿qué quieres, amada reina? ¿Qué quieres? Todo lo que quieras te lo doy. Y ella le dice, solamente quiero invitarte, quiero hacerte un banquete, y en ese banquete me gustaría que invitaras también a Amán.
Pues Amán, enorgullecido, diciendo, me va a invitar solamente a mí y al rey. Imagínense qué importancia tiene. El rey le dice que sí, prepara el banquete, la reina Esther, y en el primer banquete le dice, ¿qué quieres? Le dice el rey, lo que quieras, la mitad de mi reino es tuyo. Ella le dice que le invita a otro banquete, pero que también invita a Amán. En el primer banquete, la reina Esther estaba viendo cómo estaban pasando, cómo actuaba Amán. Muchas veces nosotros tenemos que ver cómo está la situación, empezar a ver cómo está la situación para ver qué vamos a hacer, no tomar las decisiones bruscamente, es que analizarlos, planearlos, pero con la bendición de Dios. En el segundo banquete, entonces ya están en el banquete, igual como les digo, ellos siempre tomaban en los banquetes y llegan entonces al banquete que les prepara la reina Esther. Cuando le dice al rey, ¿qué quieres que haga? Mi reina, todo lo, la mitad de mi reino es tuyo. Ella le dice, Señor, quieren acabar conmigo y mi pueblo. Ahí le dice la reina que ella es judía y le dice, que quieren acabar. Dice, si yo fuera esclava, pues esclava sería, pero no, quieren exterminar a mí y a mi pueblo. Y entonces el rey ya enojado, se sale muy enojado y Amán le dice, primeramente, perdón, le dice que quién quiere acabar con él para que lo maten. Y le dice la reina Esther, lo señala, él, Amán. Entonces, el rey sale muy enojado, imagínense, era su lado derecho, quería acabar con su esposa, pero el rey no sabía que era judía hasta ese día. Se sale el rey enojado y cuando regresa ve que Amán está suplicándole a la reina que no acabe con él. Más se enoja el rey porque Amán está sobre la reina y entonces manda a matar. ¿Y dónde creen que lo manda a colgar? Donde Amán había hecho para que colgaran a Mardoqueo, el tío de Esther. Así es en la vida. A veces cuando nosotros actuamos mal, en su tiempo y en su momento vamos a recibir. A veces decimos, no hay justicia en este mundo. Y sí, quizás en este mundo no hay justicia, pero Dios es justo y va a llegar el momento en que la justicia, todo va a salir a la luz y se van a dar cuenta de las cosas. Esto salió a la luz. ¿Por qué? Porque el Señor dio a su favor a la reina Esther. Y entonces, pues muere Amán, el malvado, ¿verdad? Así el enemigo está muerto, sabe cuál es su propósito, porque Dios es el que diseñó todo para un bien, no para un mal. Después de esto, como había un decreto que se sabían, les platiqué que iban a acabar con todos los judíos, entonces le dice Amán y Esther al rey que no puede aboler ese decreto el rey. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y dijo, bueno, pues hagan otro decreto, Amán y Esther, donde ahí digan que ustedes también se pueden defender y yo les doy mi anillo, Esther, para que tú lo selles y sepan que es una ley que yo puse y que se debe de cumplir. Entonces, ellos hacen este decreto donde dicen que ellos se pueden defender y pueden acabar con todos los que quieran acabar con ello. Es legal que lo puedan hacer. Esto me recordó esa película donde tienen un día para poder exterminar con todos. No sé si la han visto, no recuerdo el nombre, pero pueden exterminar en la noche con todo. Legalmente en los Estados Unidos se puede. Esto es una película, claro. Bueno, pues así aquí el PUR, ¿se acuerdan que el PUR que era donde Amán había hecho ese juego que había dado un día que era el 13 y el 14 de cada 12º mes, donde se había decretado que podían matar? Pues llega ese día, pero como ya había un decreto donde decía que, y el rey lo había firmado, que ellos podían defenderse, ¿qué creen? Defienden, ellos se defienden de todos, aunque Amán había muerto, quedaba mucha gente que odiaba a los judíos y ellos se defienden contra toda la gente que lo quería matar. Y entonces hacen lo que le llaman la fiesta de Purim. Y esa fiesta es porque había un gozo, porque no habían exterminado con ese pueblo. Quizás a veces digamos, es muy duro, ¿no? Que se puedan matar unos con otros, o sea, que se defiendan. Es muy duro, pero aquí Amán había querido exterminar con todos los judíos. Y recuerden que los judíos es de la tierra prometida de Dios. Y lo que Dios promete
Él lo cumple. Y todo lo que Dios promete no perece. Toda promesa que Dios hace es cumplida. Así que el pueblo judío, aquel que había sido exiliado, donde estaba Mardoqueo y la reina que ahora ya era Esther, ese pueblo ya no fue acabado, no fue aniquilado por ese decreto que se pudo hacer. Esto nos habla que muchas veces vamos a tener situaciones difíciles y que tenemos que tomar decisiones, pero que cuando tomamos las decisiones, siempre hablándolas con Dios, Dios nos va a respaldar, porque Dios sus promesas las va a cumplir. El propósito de Dios siempre se va a cumplir. Dice, me quedé pensando porque a veces Dios escucha, Dios más bien, Dios también involucra personas que son malvadas o que son tropiezo en nuestra vida, pero aún a esas personas las ocupa para que se tenga el propósito de nuestras vidas. Él ocupó al rey Asuero, lo ocupó para que pudiera ser el medio en que pudiera ayudar a la reina Esther en que se cumpliera ese propósito. Dirían, ay, ¿cómo? Pero sí, aunque este era un rey pagano que no tenía ni conocía nada de Dios, se la pasaba en su borrachera, en su orgullo, pero lo ocupó, lo tomó para que pudiera ayudar al propósito de Dios. Toda maldad, como lo hizo este Amán, también lo desecha. El Señor es bueno y es justo. Nunca se nos debe de olvidar que Dios es bueno y es justo. La reina Basti, ella decidió no, a través de su orgullo, su soberbia, pues no hacer las cosas que el rey quería. A veces Dios, no sé, pero a veces Dios nos pone a hacer cosas y nuestro orgullo, nuestro temor, nuestra soberbia dice, no, no lo voy a hacer. Pero cuando tú estás dispuesta, aún con el temor, cuando tú estás dispuesta a hacer lo que Dios te pide que hagas, entonces vas a vivir una vida con propósito diseñada por lo que Dios quiso hacer. Y tu vida va a ser transformada. Dios siempre va a avalar a alguien obediente. Dios siempre va a estar contigo, alguien que está contigo, alguien que está con él y lo ayuda. Dice que él honra a quien lo honra. Ahora también queda con esta palabra. Si tú no quieres, entonces habrá alguien que Dios va a poner que sí quiera. Imagínense si Mardoqueo era como el Espíritu Santo que le indicaba, que estaba ahí, le guiaba, le daba dirección, la aconsejaba. Aunque ella era huérfana, tenía el consejo de un tío que buscaba siempre de Dios. Así que nada nos puede decir, ella pudo tener una vida de orfana enojada y con unos padres que no le enseñaran, pero no, Dios se presentaba, por eso les decía, aunque no se está nombrado, Dios se presentó en cada momento. Dios puso a Mardoqueo y a Esther desde antes, de niña, ya la había, porque Mardoqueo le dice, quién sabe si no llega a ser esa reina precisamente para un momento como este. En ese momento Mardoqueo dijo, yo creo que para este momento Dios diseñó todo esto. Él confiaba, Mardoqueo confiaba en que era un propósito de Dios y no tenía miedo. Y él no decía, no me voy a adorar, agachar y a postrar ante nadie. Él estaba convencido de lo que tenía que hacer. Y él estaba convencido que si Esther no lo hacía, alguien más lo haría, pero lo haría. Él tenía la firmeza y la certeza de que Dios iba a hacer las cosas conforme a su voluntad. Así debemos de nosotros tener esa certeza de que Dios va a hacer algo conforme a su voluntad. Esther tenía miedo, pero ayunó y el ayuno la fortaleció. Y ella dijo, sí, aquí estoy, heme aquí. Y si perezco, que perezca. Dios nos invita y nos exhorta que a veces no necesariamente es morir a nuestra carne, pero es decir, yo lo voy a hacer. Si tengo que hablar con alguna persona que está haciendo algo que está indebido, tenemos que hacerlo. Tenía yo más de un año que el Señor me había puesto que hablara con una persona que trabaja la hechicería
que busca todo lo de la brujería y todas esas cosas. Y yo no lo hacía porque tiene una relación muy íntima conmigo. Yo decía, se va a enojar, me va a dejar de hablar, pero esto me mostró que tenía que hacerlo, aunque se enojara conmigo, aunque me dejara de hablar, aunque no importa, Dios era primero más que cualquier cosa. Y yo tenía la obligación de hacerlo. No me podía quedar callada. Si no lo hacía yo, alguien lo iba a hacer, pero Dios me lo iba a tomar en cuenta. Y lo hice. Y hablé con ella, pero antes ayuné un día y le dije, Señor, ayúdame, porque dame fuerzas para hacerlo. El temor no viene de Dios, venía del enemigo, porque no quería que lo hiciera, pero lo hice y lo recibió bien. Como yo le dije, ya no depende de mí, depende de ti, que tú quieras hacerlo o no hacerlo, pero yo lo dije. Aquí ya no dependía de la reina Esther, hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Y ya dependía del rey si exterminaba a Amán y la apoyaba o no. Pero claro que lo iba a hacer porque estaba diseñado ese propósito, porque todo lo que Dios dice y hace, Él es fiel y Él es justo. Y Él no se queda con nada. Él hace y se concretan todos los propósitos y las promesas que Dios hizo. Dios dijo que su pueblo era su pueblo y lo amaba. Y Dios respetaba las promesas que hizo. Así que, bueno, espero que este mensaje les haya agradado, les haya servido de algo, como lo hizo en mi vida. Y si Dios nos los permite, nos podemos ver la próxima semana en un café con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Hasta luego.